Grabando. Grabando. Oye, bueno, me gustó la... Muy buena pregunta. Tenemos uno. Muy bien. ¿Recuerdan cómo decía el versículo? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y este tema lo separé en tres partes. Vamos a separar el versículo en sus tres partes. Primero, calzado los pies. Luego, con el apresto del Evangelio. Y vamos a terminar con el último punto, que es de la paz. ¿Ya? Entonces vamos a la primera diapositiva. Calzado los pies. Y la primera pregunta decía, ¿por qué se relaciona el Evangelio de la paz, cierto, con el calzado? ¿Qué relación tiene con los pies? Y pensando, conversando con algunos amigos, me di cuenta en realidad que desde de la armadura, lo que es móvil, lo que nos permite movernos, precisamente es el calzado. Es la única parte de la armadura que nos permite movernos. Y Pablo, al describir la armadura, relaciona el calzado con el Evangelio de la paz. Pues precisamente son los pies los que nos llevan a todas partes. Con los pies es que nos movemos, es que podemos cumplir finalmente la gran comisión del Señor. Y llevar a cabo el plan de Dios. ¿Se acuerdan qué fue lo que Jesús dijo en Marcos 16? La gran comisión, dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Y para ir por todo el mundo necesitamos los pies. Y en los pies debemos ponernos este calzado. El ir, el movernos exige un movimiento, ¿ya? Exige acción. El predicar el Evangelio no es una actitud pasiva, ¿ya? No es algo que yo puedo hacer pensando, sino que requiere de una decisión activa. Demanda el estar dispuesto a compartir, a pasar tiempo, a compartir experiencias, a compartir momentos, a compartir dificultades con otras personas, lágrimas, alegrías, invertir tiempo, pero requiere estar dispuesto y requiere una disposición de nuestro corazón a querer obedecer al Señor y llevar a cabo su obra. Y esto no es algo solamente que hacemos de manera personal, sino que también es algo comunitario, es algo que hacemos como iglesia. ¿Ya? El compartir el mensaje es personal, pero también lo hacemos entre todos. Hay un versículo ahí, que es Romanos 10:15, pero voy a leer desde el versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y acá tenemos el argumento del apóstol, ¿cierto? De Pablo. Y su argumento muestra que la tarea de nosotros como iglesia es enviar. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y el enviar es una tarea de la iglesia, como les dije anteriormente. Pero el predicar es una tarea personal. Entonces, no es una cosa y después la otra, sino que es algo que es en paralelo. Estamos enviando, estamos predicando, estamos compartiendo.
¿Y esto qué es lo que produce? Produce que las personas escuchen, que oigan, que sean expuestas a la palabra de Dios. Y a través del escuchar la palabra puedan creer. Y creyendo puedan invocar al Señor. Y me quiero quedar con el último versículo que Pablo toma de Isaías. Es un versículo que está en Isaías 52:7. Y Pablo lo toma y lo trae y lo expone. Y dice que hermosos son los pies de aquel que lleva este mensaje. ¿Y por qué? ¿Por qué son hermosos estos pies? ¿Tienen algo especial? Estos pies que llevan las noticias, que son pies probablemente sudorosos después de haber caminado kilómetros, son pies con ampollas, son pies heridos, ¿cierto? ¿Qué tienen de hermosos estos pies? ¿Cuál es la valoración que tienen estos pies? Estos pies son hermosos por el valor del mensaje que llevan. Acá tenemos una pequeña fotito de una postal. Y va un caballero ahí y va con un mensaje y lleva un calzado. Y la forma antigua de correo era así. Un caballero, un señor, llevaba un mensaje y caminaba kilómetros y kilómetros. Y sus pies son hermosos si el mensaje que lleva es importante. ¿Y qué mensaje más importante que el que tenemos nosotros? Las buenas nuevas, ¿cierto? Es el mensaje más importante que cada persona debiese escuchar. Por lo tanto, los pies de los que llevan este mensaje son hermosos, son hermosos. Y vamos a pasar al segundo punto. Entonces dijimos, calzado de los pies. Y el segundo punto, con el apresto del Evangelio. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Avancemos nomás, Juan. La palabra apresto es una palabra que su original en griego es etoimasia y que denota disposición o preparación. Por lo tanto, llevamos este mensaje, pero este mensaje, nosotros tenemos que tener una preparación para llevar este mensaje, un apresto. Y esta preparación está relacionada con el cómo entregamos este mensaje. Dijimos que hay que llevar un mensaje por todos lados, pero también este mensaje tiene que ser llevado de cierta manera. Hay un cómo cuando compartimos este mensaje. Porque el fin de ponernos este calzado es estar completamente preparados. Hemos sido escogidos por Dios para comunicar su mensaje en toda la tierra. Y finalmente, cuando nosotros hablamos con las personas acerca de estas buenas noticias, no somos nosotros los que convencemos a las personas, sino que es Cristo quien salva. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, es Dios quien perdona. Pero entonces, ¿cuál es nuestra parte? Si Dios hace todo, si Cristo hace todo, ¿cuál es nuestra parte? Compartir, ser obedientes, ¿cierto? Tenemos que ser obedientes. Dios nos ha escogido para llevar este mensaje. Y podría no necesitarnos. Podría hacerlo sin nosotros. Pero Cristo nos encomendó a entregar este mensaje a nosotros. Sin nosotros tener nada que hacer sobre el resultado final. Nosotros no tenemos nada que ver con el resultado final. Cristo es el que hace todo. Pero sin duda tenemos que ser obedientes. Y recordaba, ¿se acuerdan de Israel cuando iban a tomar la ciudad de Jericó? Tenían que girar, ¿cierto? Una cierta cantidad de veces y luego tenían que gritar todos. ¿Ustedes creen que eso fue lo que hizo que los muros cayeran? ¿Fue el grito fuerte?
¿No? ¿Fue la cantidad de vueltas? Quizás si daban una vuelta menos no se caían. ¿No? ¿O sí? Fue Dios actuando. Lo único que Dios pedía a Israel es que sean obedientes. Tenían que hacer lo que Dios les había mandado. Y finalmente que cayeran o no los muros no dependía de Israel, ni de qué tan fuerte gritaran, sino que dependía solamente de la obediencia de ellos al Señor. Lo mismo pasa con nosotros. No tenemos nada que ver con el resultado final, pero sí ser obedientes con el Señor. Entonces dijimos que este mensaje tiene que ser llevado de una manera. Hay un cómo en el entregar el mensaje. Y vamos a ver cómo tiene que ser llevado este mensaje entonces. Vamos a avanzar. La siguiente, ahí. En la palabra podemos ver que hay 3 puntos esenciales en cómo entregar este mensaje. No son los únicos, hay quizás muchos más, pero quiero centrarme en estos 3 puntos. El primero es determinación, el segundo es valor y el tercero es claridad. Cuando compartimos este mensaje tiene que ser hecho con determinación, con valor y con claridad. Y vamos a partir con el primer punto. Determinación. Vamos a avanzar. Determinación. Y vamos a leer Marcos del capítulo 4. Marcos capítulo 4 del versículo 2 al 8. Del 3 al 8. Lo voy a leer. Esto está en la versión NTV, ¿ya? Dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, de roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. En este trozo, en esta porción de la palabra, Jesús está hablando con sus discípulos y les cuenta esta historia. Quiere entregar este mensaje, quiere entregar un mensaje a través de algo que ellos veían todos los días, un sembrador sembrando. Y podemos ver que uno de los verbos más importantes que tenemos acá es que el sembrador o el agricultor salió. Y no tenemos que perder de vista esto. El sembrador salió. Nos damos cuenta que el sembrador tenía un propósito claro. Tuvo que tomar una decisión. Probablemente, y si nos ponemos a pensar en esta historia, quizás hacía frío, estaba lloviendo, se tenía que levantar temprano. Quizás el sembrador estaba cansado. Pero él sabía que ya era el tiempo para sembrar. Por lo tanto, tenía que tomar una decisión y no podía sembrar desde la casa. Sería sencillo abrir la ventana y tirar la semilla. Pero no, él tenía que salir al campo a sembrar. Por lo tanto, como dije, esto no se trata de una actitud pasiva, sino que de una decisión activa. Con determinación, salir. Porque la siembra para él no era una opción, era su forma de vida. Él vivía de eso y sabía cómo era eso. Y todos nosotros somos sembradores. Y en los versículos que sigue, nos damos cuenta de que la semilla cae en distintos terrenos, ¿cierto? Cae entre espinos, cae entre las pedregales, cae en el camino, pero hay parte que cae en la buena tierra. Y si lo vemos de una manera bien, no sé, económica, podríamos pensar de que el sembrador perdió mucha semilla. Porque, ¿por qué mejor no sembramos buena tierra nomás? Quizás podemos pensar, oye, el sembrador no sabía tanto de agricultura, po.
porque está desperdiciando semilla entre el camino, entre los pedregales, en el camino, semilla que se va a perder, semilla que no va a volver. Pero Jesús nos enseña de que lo que parece ser un desperdicio en el sentido humano se convierte en una necesidad en el sentido espiritual. La siembra tiene que ser amplia. El sembrador no discriminó cuál era o no la buena tierra. Probablemente él no lo sabía, porque su tarea no era esa. Su tarea no era saber cuál era la buena tierra. Su tarea era sembrar. Y muchas veces nosotros también nos perdemos ahí. Ponemos pero a las personas y ponemos peros al Señor. Muchas veces pensamos, no, ¿qué vamos a hablar con esta persona si en realidad mira cómo es? No se va a convertir nunca. Pero nuestra tarea no es esa, nuestra tarea es sembrar. Y el evangelismo, compartir el evangelio puede ser desalentador. Puede ser triste, te puede sacar lágrimas. Porque hay parte de la semilla que no va a caer en buena tierra. Eso tú no lo sabes. Pero probablemente te vas a dar cuenta más adelante que hay semilla que no va a germinar. Y eso te puede traer tristeza. En Salmo 126, 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Probablemente vas a sembrar con lágrimas, pero el resultado final de compartir el evangelio es siempre gozo. Porque el resultado no depende de nosotros, depende del Señor. Y cuando nosotros pensamos eso, pensamos que el resultado no depende de nosotros, y solamente depende del Señor, y ponemos nuestra confianza en Él, finalmente el evangelio se convierte en algo que es para su gloria. Por lo tanto, nosotros debemos estar contentos, con regocijo, con gozo. Y si pensamos en que, no sé, ¿cuántos habremos hoy día acá? ¿Unas 60 personas? ¿70 personas? Finalmente, pensemos que nosotros estamos acá porque alguien decidió ser obediente al Señor. Porque alguien decidió poner una semilla, quizás en tu papá, en tu abuelo, en ti. Y esa semilla crece, como dice el versículo, a 30, a 60 y a 100 por uno. Si nosotros somos 60 acá, ya podemos darnos cuenta de que sí, que la semilla germinó y creció. Entonces, el primer punto, con determinación, decidir finalmente compartir, tomar una decisión activa. Y el segundo punto, vamos a avanzar, es con valor. Y esto me llamó profundamente la atención, porque estos versículos que están acá son los que siguen de la armadura, en Efesios capítulo 6. Y Pablo dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Y leemos en estos versículos a Pablo pidiendo oración. Él estaba hablando recién acerca de la armadura, le decía a los hermanos: hermano, tienes que ponerte el casco de la salvación, el cinto de la verdad, pónganse.
la coraza de justicia, pónganse el calzado de la paz. Pero dice, oren por mí, para que pueda hablar con valentía, como debo hacerlo. La palabra acá para valentía, para valor o para denuedo es parresía, que significa hablar abiertamente, hablar confiadamente, valerosamente. Y podemos pensar que Pablo muchas veces tenía miedo de compartir la palabra. Si pedía por valentía, probablemente sentía miedo. ¿Y cuáles son los miedos que nosotros tenemos? El rechazo, la vergüenza. ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? Que alguien nos diga, no, muchas gracias. Por un lado, qué bueno que sea así, pero por otro lado, pensamos en el tiempo de Pablo o pensamos en otros países donde hay persecución, donde realmente hay miedo desde la parte humana. De repente pensamos en Pablo como un superhéroe, pero nos alejamos de la realidad pensando en que Pablo sentía miedo. Aunque él decía que el vivir para él era Cristo y el morir era ganancia, y que prefería morir para estar con el Señor, sin duda en su cuerpo él sentía miedo. En una de sus cartas Pablo escribe y comenta todo lo que le ha tocado vivir y pasar, que fue apedreado, que lo sacaron casi muerto. ¿Quién no tendría miedo así? Pero Pablo pide valor. ¿Qué no es ser valiente? ¿Qué no es ser valiente? Cobarde, ¿no? Pero también ser agresivo. O ser insolente. Ser agresivo. Eso no es ser valiente. Pero ¿qué sí es ser valiente? La valentía tiene que ver con llegar al punto central del Evangelio tan pronto como podamos hacerlo. La valentía tiene que ver con llegar al punto central del Evangelio tan pronto podamos hacerlo. Eso es valor. No permitir que el miedo nos impida seguir adelante. Muchas veces quizás tú estuviste con alguien, pasaste tiempo con alguien y te hiciste amigo de una persona y pensaste, voy a compartirle del Señor, voy a hablar acerca del Evangelio. Pero algo te detuvo. Algo te detuvo. Y quizás por ahí te diste una vuelta, mira, es que lo que pasa es que yo soy cristiano, y dimos vuelta, pero al final nunca llegamos al punto central. Eres pecador, Jesús te ama, murió por ti. Entonces nos quedamos un poquito desde atrás y nos dedicamos solamente al compartir y solamente en la relación, pero nunca llegamos al punto de tengo un mensaje para ti. Y nos cuesta, ¿cierto? A mí me cuesta. ¿A ti te cuesta? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que orar, pedirle al Señor que nos dé valentía, que nos dé denuedo para poder compartir. Al igual que Pablo, probablemente nosotros tenemos la misma dificultad. Tenemos miedo. Yo tengo miedo. Quizás tú tienes miedo. Pero oremos al Señor, pidámosle. Pídele a tu amigo, pídele a tu hermano. Ora por mí. ¿Sabes qué? Mira, mañana voy a compartir con un amigo. Ora por mí. Ora que pueda llegar a compartir el Evangelio. Llevo 6 meses siendo amigo. Hemos compartido muchas cosas. Él sabe que soy cristiano, pero nunca he podido hablarle acerca de Cristo. Ora por mí. ¿Ya? Aparte de la armadura, tenemos esta poderosa herramienta, esta comunicación directa con Dios, que es la oración. Aprovechémosla, usémosla.
Por lo tanto, ¿cómo tenemos que hacer evangelismo? ¿Cómo tenemos que compartir este mensaje? Con determinación, con valor. Y vamos al tercer punto, claridad. La siguiente diapositiva, gracias. Y tenemos nuevamente a Pablo pidiendo oración. Voy a leer, hay 3 versículos ahí. Dice Colosenses 4, versículo 3 y 4. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena, nuevamente, igual que en Efesios. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. En Gálatas, Pablo también le escribe, dice: ¡ay, Gálatas tontos, insensatos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Gálatas insensatos, se los expliqué tan claramente como si hubieran visto morir a Cristo en la cruz. La palabra para claridad ahí es en griego prógrafo. Prógrafo significa escribir previamente. En buen chileno significa explicar con manzanas. Te lo voy a explicar con manzanas. Pero para Pablo hacer esto no era una opción. Era un deber. Como debo hacerlo, debo explicar el Evangelio claramente. ¿Cómo le explicamos el Evangelio a los niños? Con palabras rebuscadas. ¿No? De la forma más clara que ellos puedan entender. Y a los adultos, ¿cómo les explicamos el Evangelio? De manera que ellos puedan entender. Y si vamos afuera de Chile y vamos a China, ¿cómo vamos a enseñarle el Evangelio? En chino, con claridad. Y si vamos a otro lugar donde no hay lenguaje, con claridad. El ser claros tiene que ver con el empaque del Evangelio, con la parte de afuera. ¿Cómo lo expresamos? Pero el ser valiente, la valentía, tiene que ver con el corazón mismo del Evangelio. El ser valiente va a ser una opción. Podemos o no ser valientes. Podemos o no llegar al corazón central del Evangelio. Pero para ser claros, vamos a necesitar de un proceso. Probablemente la primera vez que tú lo hagas no vas a ser tan claro. La primera vez quizás te va a costar. Pero la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, vas a poder expresar el Evangelio quizás con mayor claridad. Siendo claros y exponiendo de la manera más sencilla el mensaje. Por ejemplo, si vamos a hablar con una persona y nosotros tenemos un lenguaje evangélico para hablar, ¿sí o no? Y les hablamos acerca de palabras como justificación, propiciación, palabras que de repente ni siquiera nosotros muchas veces comprendemos en su totalidad. Y vamos y le hablamos a la persona con estas palabras. Probablemente va a entender. ¿Realmente sabe la persona lo que significa el pecado? Me acuerdo cuando era hace varios años atrás, me tocó ir a Chiloé, a un campamento misionero de Alcagüe, y allá la zona de Chiloé está bien impregnada por el catolicismo.
En cada isla hay una iglesia. En cada isla hay una iglesia. Y nosotros recibimos un entrenamiento y después tuvimos una semana a mí me tocó estar en Cahuachi. Y íbamos por las casas, compartiendo con las personas. Y al final llegábamos a la pregunta, ¿usted sabe que Jesús lo ama? Y la respuesta que nosotros esperábamos era no, porque le tengo un mensaje. No, pero pasaba todo lo contrario. ¿Sabe que Jesús lo ama? Sí, sí sé. De hecho está ahí colgado. Tenemos una imagen en la iglesia, hacemos una procesión. Jesús me ama. Y ahí quedamos, chuta. ¿Y ahora qué le digo, po? Si Jesús lo ama y él sabe que Jesús le ama, ya, pues gracias. Chao. No, con claridad. Con claridad. Tenemos acá en Hechos 8:35 a Felipe y el etíope. Y se acercó el etíope, ¿cierto? Estaba leyendo algo, no entendía lo que estaba leyendo. Y Felipe está ahí entonces, y el versículo dice, entonces comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? El etíope estaba leyendo algo y no lo entendía. Estaba en un punto de desconocimiento. Pero Felipe fue valiente porque se acercó y le habló. Pero fue claro, partió desde donde estaba leyendo el etíope, desde ese punto de desconocimiento, y ocupó esa misma palabra para llevarlo a conocer al Señor. Y esa es nuestra tarea. Desde el punto de desconocimiento, llevarlo al punto de conocimiento. Con lo que tengamos, con lo que la persona tenga a disposición. Por lo tanto, tres aspectos de cómo debe ser compartido este mensaje. Con determinación, con valor, con claridad. Debemos orar y pedir oración al Señor. Porque esta es la forma. Pablo dice, oren por mí para que lo haga como debo hacerlo, como debo hablar. Para ser claros, probablemente vamos a necesitar pasar tiempo con la persona, tener una relación con ella. Pero si al final no pasa nada, tampoco debemos dejar estas relaciones. No tenemos que ver a las personas como proyectos evangelísticos. De repente nosotros queremos compartirle a la persona y no pasa nada. Y le compartimos y le hablamos y ya, bueno, esta persona no entendió. No tenemos que dejar esas relaciones. Podemos ser muy claros, lo más claro que podamos, como decía Pablo, tan claramente como si hubieran visto a Cristo crucificado. Pero es Dios quien quita la venda de los ojos. Ni la exposición más clara hará que una persona se convierta, ni el mejor método evangelístico lo hará. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. No depende de nosotros. Todo depende del Señor. Pero sí nosotros tenemos que ser obedientes, con determinación. Tenemos que ser valientes. Llegar finalmente a compartir el Evangelio. Y tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros. Vamos a avanzar al siguiente punto. Entonces dijimos que tenemos que calzarnos los pies, debemos llevar este mensaje. Dijimos también que este mensaje tiene un apresto, tiene una preparación. Hay una forma de llevar este mensaje. Y finalmente, este mensaje del Evangelio es de la paz.
Porque finalmente el Evangelio es eso, son buenas noticias de paz. Es la mejor noticia que todo el mundo necesita escuchar. La noticia de que nuestra separación con Dios llegó a su fin. Cristo con su muerte nos reconcilia con Dios y ya no somos sus enemigos. Dios ya no está en contra nuestra, sino que está a nuestro favor. Y tenemos ahí algunos versículos, Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. 2 Corintios dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Cuando hay enemistad, el Evangelio pone reconciliación. Finalmente, Cristo es el Evangelio. Cristo nos reconcilia con Dios y podemos tener paz con Él. Y no solamente paz. Más adelante, en el mismo capítulo de Romanos, Pablo dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos con Dios. Por lo tanto, ya no somos sus enemigos, somos amigos. Tenemos paz con Él y estamos reconciliados con Él. Pero nosotros debemos llevar este mensaje de la reconciliación. Quizás las personas que están acá afuera, podemos pensar en ella, son enemigos de Dios. Suena quizá un poco fuerte decirlo, pero es lo que dice la palabra. Hay enemistad entre el hombre y Dios. Una enemistad que solamente Cristo puede reconciliar. Y no solamente enemistad, sino que también nuestro corazón rebelde odia a Dios. Y quizás no lo podamos ver de una manera visible, pero el corazón rebelde no quería nada con Dios. Por eso el hecho de que nosotros seamos salvos se debe a que la muerte de Cristo obtuvo la gracia por medio de la cual finalmente Él conquistó nuestros corazones y nos hizo amar a quien solíamos odiar. Nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y nos puso ese deseo en nuestro corazón de amarlo a Él. Para ir terminando, les quiero mostrar una última diapositiva. ¿Conocen a Eric Liddell? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es Eric Liddell? Un atleta. Se negó a correr un día domingo. Eric Liddell fue hijo de misioneros. Nació en China. Sus papás eran misioneros en China. Cuando eran pequeños, fueron enviados junto a su hermano a estudiar de vuelta a Escocia. Estudiaron en la universidad allí y ahí se dieron cuenta, y él se dio cuenta de que tenía una capacidad especial. Corría velozmente. Era muy veloz para correr. Y entró en el equipo que iba a representar los Juegos Olímpicos del año 24 en París.
Y la prueba importante de él eran los 100 metros planos. Él era velocista. Pero como la historia conocida es que justo esta carrera era un día domingo y él prefirió no correr. Dijo, no, el día domingo es el día del Señor, yo no voy a correr los 100 metros planos. Y toda la gente se le tiró encima, los medios, oye, pero ¿cómo? Si tú eres la esperanza para nosotros del oro. No, yo no voy a correr. Finalmente dijo, mira, no voy a correr los 100 metros planos, pero voy a correr los 200 y los 400. Para quizás los que no conocen mucho atletismo, yo no conocía mucho, ayer estuve leyendo. Los 100 metros planos son distintos a los 400 metros planos. ¿Ya? Aunque en los dos hay que correr, en uno es velocidad y en el otro es velocidad, pero mezclado con resistencia. Por lo tanto, casi no vemos a atletas que corren 100 metros planos correr 400 o correr maratones. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y su prueba no era los 400 metros planos, era los 100. Pero bueno, finalmente corrió los 400 metros planos y adivinen qué pasó. Ganó. Sacó oro olímpico para Escocia y se convirtió en el nuevo héroe. Oro olímpico. Ganó los 400 metros planos, la prueba que no era la prueba fuerte de él. Y no solamente eso, sino que batió el récord mundial. Corrió como nunca antes había corrido alguien. Pero él, en vez de quedarse disfrutando de esa fama y de quizás todo lo bueno que le traía a él en su país, ser un héroe, él decidió volver a China y ser profesor y ser misionero en China. No se quedó disfrutando, sino que se fue. Y en la guerra que hubo entre China y Japón, a pesar de las recomendaciones del gobierno británico, él no se devolvió a su país, sino que se quedó en China. Y finalmente murió en un campo de prisioneros. Murió de un tumor cerebral a los 43 años. Esa es la historia de Eric Liddell. Gran velocista, con determinación, con coraje, con valentía, con claridad, y se quedó en China y murió en China por las almas de los chinos, compartiendo el Evangelio. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje? ¿Los atletas corren a pie pelado? No. ¿Qué se ponen? Un calzado, una zapatilla, ¿cierto? Con clavos para correr más rápido, una zapatilla especial. Quizá en ese tiempo no existían marcas como Nike, Adidas, pero él prefirió, por amor al Señor, no seguir usando ese calzado. ¿Qué calzado prefirió? El de la armadura de Dios. Prefirió no vestir el calzado de su profesión, en lo que él era bueno, en lo que él hubiese ganado dinero, en lo que él hubiese seguido con fama. Prefirió ponerse este calzado del Evangelio de la Paz. Y murió en China. Y murió con los chinos. Pero su muerte, sin duda, fue para la gloria de Dios. Y su decisión finalmente glorificó a Dios. Y el ser obedientes al Señor trae eso. Gloria a nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Porque a pesar de que muchas veces no somos obedientes, tú a través de tu palabra nos hablas, nos instruyes, nos corriges y nos animas a ser obedientes. Nos animas a compartir tu mensaje. Y gracias, Señor, porque en tu palabra
encontramos las herramientas necesarias para poder compartir tu mensaje. Y gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo que nos recuerda. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje tú reconcilias al hombre con Dios. Y gracias por permitirnos, por darnos la oportunidad de poder llevar este mensaje. Quizás no vamos a ir a China como Eric Liddell, pero vamos a estar acá. Gracias, Señor, te damos. En tu nombre, amén.